palabra y la voz de Dios a través de su palabra. ¿Le parece? ¿Está preparado? Muy bien, le vamos a pedir a la pastora que esté pasando. ¿Acá o arriba? Como usted quiera. Bueno, está bien aquí. ¿Sí? ¿Los veo a todos? Bueno, a ver, Vamos. ¿No es medio bajito ese? Bien adelante por la duda que sí se ve que corre. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en este día? Feliz Día de las Madres a todas las presentes. Muchas gracias, pastores, Pablo y Marta, por esta invitación. Me honran en este día. Gracias a los pastores Mossi. Miren, se vinieron desde Chascomús para darme un abrazo. Realmente me siento muy honrada en este día. Bendigo sus vidas. Ellos ya han transitado muchísimo por el camino del Señor, por el servicio al Señor, ya con sus 90 y 88 años. 91, 91. Sé que han sembrado obras por toda Argentina, así que qué hermoso es verlos en este día con esas ganas de seguir sirviendo al Señor. Y estoy muy contenta también de estar con mi hija mayor, la pastora Analía. Ella hace 25 años que es pastora. Gracias al Señor, mis 3 hijas sirven al Señor. Y mi nieta, que una de sus hijitas que está en este día. Y ¿sabe qué me decía mi hija Analía? Me dice, mamá, ¿te diste cuenta que hace 25 años que no estamos juntas para un Día de la Madre? Así que bueno, en este día se nos dio a las 2. Gloria al Señor. Es que los que servimos al Señor vamos por todos lados, el Señor nos lleva para un lado, para el otro, y a veces no podemos festejar cumpleaños el mero día del cumpleaños, ni aniversarios, ni nada de eso. Pero sabe que todas esas cosas son de esta tierra. Claro que los festejamos, por supuesto, pero si no puede ser el mismo día y los festejamos otro día, porque todos los días son motivo para celebrar la vida, celebrar la familia y darle gracias al Señor. Bueno, en este día les quiero traer 2 mensajes en uno, porque digo, Señor, ¿qué les llevo a tu iglesia amada allí en Bernal? Y el Señor ponía 2 temas que los quiero unir en este día. Pero antes quiero presentarles el libro autobiográfico que el Señor me permitió escribir el año pasado. Hice una presentación hace pocas semanas aquí en Buenos Aires. Y aquí cuento los casi 50 años de ministerio. No es un libro para mujeres, es un libro para todo el que quiera servir a Dios. Es un libro que cuenta muchas victorias, muchos valles, traiciones, persecuciones. Estaba recordando juntamente con una compañera de ministerio en la época de la dictadura militar, cuando estaban los terroristas, cómo amenazaron. Aquí está la hija que me amenazaron con matar. Tenía como 8 meses cuando nos amenazaron diciéndonos si no nos permiten entrar a la iglesia, ya éramos pastores, para refugiarnos vamos a matar a su hija. Y bueno, aquí cuento muchas cosas. Cuando mi esposo fue propuesto para la candidatura de la vicepresidencia de la Nación, los viajes internacionales y las vicisitudes por todos lados, enfermedades, porque a veces nos toca pasar por enfermedades, cómo Dios se glorifica en medio de un diagnóstico, cuando te dicen tu hija va a ser como un vegetal.
no va a crecer ni física ni mentalmente. Pero cuento de un Dios siempre presente, de un Dios siempre fiel, de un Dios que quiere manifestarse cada día de nuestra vida, de un Dios que es real, que no se queda en la iglesia como cuando yo iba a la iglesia de nuestro país, la religión oficial, que se quedaba el Señor en la iglesia. Yo lo amaba, pero no lo conocía. Pero cuando recibí a Jesús en mi corazón, empezó un trato personal con ese Dios que se hizo mi amigo, que se hizo el Señor que estaba conmigo todo el tiempo, en medio de los valles y en medio de las victorias. Así que tú te lo puedes llevar, allí atrás está para que lo puedas adquirir. Bueno, qué hermoso nuevamente es estar aquí junto con todos ustedes. Y la última vez que estuve aquí fue hace 2 años. Pasaron tantas cosas en estos 2 años. Cosas por todos lados han pasado en nuestro país, en nuestras familias. ¿Cuántos hemos tenido cambios en estos 2 años? ¿Verdad que sí? Además de que hemos crecido o que se nos han aumentado los años o los kilos, depende, han sucedido cosas. Y yo oro mucho por Argentina, que es mi país, porque aunque estoy fuera del país, yo amo Argentina. El Señor ha puesto una carga muy especial por mi país y a veces Dios pone pedidos de oración que después me entero de lo que está pasando, pero eso pasa con los que somos intercesores. Hace 1 año atrás yo estuve en Israel, sé que algunos estuvieron orando por mí para que pueda regresar. Estuve en Israel en la guerra, llegué con un grupo éramos 5 personas, 4 líderes de mi iglesia y yo fuimos a tener un tour allá junto a mi hija espiritual y su esposo. Y bueno, llegamos el 4 de octubre del año pasado, 2023, y el 7 empezó la guerra. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Porque todavía estamos en guerra allá en Israel. Y realmente fue una sorpresa muy grande para nosotros. Íbamos, además del tour, íbamos a tener conferencias, yo iba a predicar, íbamos a hacer muchas cosas en este viaje. Y realmente fuimos sorprendidos por lo que estaba sucediendo, porque sabemos que Israel está rodeado de enemigos. Siempre hay una guerra a la puerta, pero no como esta que pasó el 7 de octubre. Llegamos el 4 después de un larguísimo viaje, escalas y todo eso, nos metimos en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las banderas y tantas cosas, y nos preparamos para esa cena del viernes 6, esa cena del Shabbat, donde es el día de reposo, es un descanso sagrado. Y había una chica allí, una argentina, una judía convertida, que nos iba a explicar todo los elementos que significaba, cómo se hacía, todo bien al estilo judío. Entonces, ya estábamos en medio de la cena. Ustedes saben, no sé si todos saben que cuando llega cierta hora del viernes, ya no se puede trabajar, ya no se puede cocinar para respetar el descanso sagrado. Así que estaba todo listo, la mesa servida. La chica empieza a explicarnos, esto se hace así, esta oración así, todo el estilo judío. Y yo empecé a sentir algo raro en la atmósfera espiritual. Porque sabemos que está el cielo, que podemos ver, está el segundo cielo, donde el apóstol Pablo habla de una guerra espiritual que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Y después está el cielo, donde mora el Señor, de la presencia de Dios. Yo empecé a sentir una guerra espiritual en el segundo cielo. Me empecé a sentir muy incómoda en mi espíritu, pero no podía discernir qué era lo que estaba pasando. Entonces me fui al dormitorio y le mandé un mensaje a una amiga mía, una amiga profeta, y le digo: Marta, ayúdame a orar, porque algo está pasando, pero no sé qué está pasando. Siento una incomodidad
hacía 2 días y medio que habíamos llegado, digo, tengo hasta ganas de irme. Hay algo que está sucediendo. Al rato mi amiga me manda un mensaje, me dice, es algo muy fuerte, es una lucha de poderes, algo muy feo. Te apoyo en oración. Pues nos fuimos a dormir y en medio de la noche, mamá, al refugio, me dice mi hija espiritual. Agarré el teléfono, una bata, nos fuimos al refugio, porque estaban sonando las alarmas. Era mi tercera vez en Israel, pero nunca había vivido algo semejante. Era ensordecedor el tema del sonido de las alarmas. Así que bueno, nos fuimos allí y digo, ¿y cuándo se puede salir de acá? Y dice, bueno, cuando escuchemos el pum, que el misil es interceptado por la cúpula de hierro, entonces ahí esperamos unos segundos y podemos salir. Bueno, ya estaba aprendiendo cómo funcionaba todo esto y entonces nos fuimos a dormir de nuevo y al rato de nuevo al búnker y nos fuimos a dormir de nuevo y de al rato de nuevo al búnker. Y en esos momentos yo podía traducir, cada cosa que nos pasaba lo traducía al mundo espiritual, porque el Señor es nuestro refugio, al cual podemos correr. ¿Qué haces tú cuando estás en peligro? Tú no estás pensando en otra cosa más que en refugiarte, ¿verdad? Hay un incendio, hay un accidente, tú estás pensando en refugiarte. ¿A dónde corres? El Señor es nuestro refugio. Y la cúpula de hierro, que es lo que interceptaba los misiles, los ataques del enemigo, el Señor es nuestro escudo. Podemos ir a Él, saber que estamos protegidos por el Señor. Dice la palabra, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos decimos amén? Así que bueno, esto sucedió muchas veces en la noche y el sábado 7 nos levantamos y escuchamos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decir, estamos en guerra. Cuando escuchamos eso dijimos, ¿y ahora? Porque esto no era un ataque más, esto ya era una guerra declarada. Y entonces empecé a pensar en la gente que estaba conmigo y en cómo salir, porque eran 4 familias, eran personas que yo era responsable de sus vidas. Entonces ahí empezó otra historia de cómo salir de ese lugar. No fue fácil, pero el Señor nos sacó con vida. Esto me hizo pensar, hermanos, porque ¿sabe que cuando yo entreno a mis líderes me pongo un traje militar? Porque estamos en guerra, hermanos. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, hay una guerra declarada. Sabemos quién ha ganado, pero el enemigo va a tratar permanentemente de que te desanimes, de que bajes los brazos, de que no te congregues. Yo les felicito en esta mañana por congregarse, porque una de las cosas que pasó con la pandemia, especialmente allá en el norte, es la comodidad de la gente que por las transmisiones ya no quiere ir a la iglesia. No, por acá no pasa, ¿verdad? No, seguramente que sabe que el ser humano es ser humano en todos lados. Pero sabe una cosa, tanto espiritualmente, porque la palabra nos habla, no se dejen de congregar. Mire cuántos miles y miles de años antes está en la palabra, Hebreos 11:25, no se dejen de congregar como algunos tienen por... O sea que ya antes había esa mala costumbre, porque hay buenas costumbres y hay malas costumbres, pero no solamente la parte espiritual, sino que los neurocientíficos están diciendo es necesario interactuar, es necesario estar con otras personas, eso ayuda a tu cerebro.
cuánto más si a eso le sumamos el Espíritu Santo que nos une y estar juntos en la presencia del Señor. Dice el salmista, miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos estén juntos, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, es necesario que seamos esos centinelas. Este es un mensaje que yo he tenido que predicar. Yo le dije a mi hija Analía, le digo, la próxima vez yo creo que te lo vas a saber de memoria, aunque siempre le agrego algo. Le digo, la próxima vez te lo vas a predicar vos, porque traje muchos mensajes para compartir con el pueblo de Dios, pero hay uno que no puedo callarlo, por lo menos le tengo que dar una parte, porque es un mensaje actual para el momento que nosotros estamos viviendo como nación y como reino de Dios. Disculpen, el fin de semana pasado agarré una gripe tremenda allí en Mar del Plata, pero ya me estuve recuperando, pero de repente sale un poquito esa tos. Entonces, centinela. El centinela es un soldado. ¿Qué es el centinela? Un soldado que se coloca de guardia en un lugar. Es una persona que vigila. El centinela es alguien que está mirando. El centinela es alguien que está vigilando, está poniendo atención. Allá en la puerta hay una persona vestida de blanco, que tiene una remera blanca, que tiene anteojos. El centinela está prestando atención. Esa persona está de guardia allí, está haciendo buen trabajo, que el Señor le bendiga, porque está cuidando la puerta. El centinela, muchas gracias, muy amable. El centinela es alguien que vigila y avisa. Los muros son para detener al enemigo, pero el centinela es un soldado que bajo orden, porque el centinela está bajo orden, el centinela no se manda solo, es un soldado que bajo orden está encargado de vigilar y cuidar. Yo quiero que lea conmigo Isaías 62. Isaías 62, versículo 6. Dice la palabra, oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Padre, yo te pido que esta palabra que estoy compartiendo y todo lo que va a salir de mi boca sea de edificación para tu pueblo. Señor, abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Abre, Señor, nuestra mente para que podamos recibir y nuestro espíritu para que sea edificado en el nombre de Jesús. Amén. Dice que el Señor puso centinelas. ¿Quién los puso? El Señor. Dice que orarán continuamente. Los puso en las murallas para vigilar. Y orarán continuamente de día y de noche. De día y de noche. Continuamente. Cuando está esa palabra continuamente, habla de que esto no cesa, no para. De día y de noche y de día y de noche. Otra versión dice, no se queden callados los que invocan al Señor. Otra versión dice, no se den descanso. El centinela es un soldado que tiene que tener disciplina. Me impactó ver los soldados allí en Israel, tan jovencitos, 18 años, portando sus fusiles, mujeres y hombres, todos al ejército, todos para defender a su nación, todos con un ánimo fresco y nuevo, diciendo, el poderoso está con nosotros, no se dormirá el que guarda a Israel. No estaban atemorizados, no estaban tristes, de nuevo el enemigo, como a veces decimos, ya me tiene cansado el enemigo. Yo creo que me salió hasta con tonada mexicana, los estoy extrañando.
Yo estoy a 2 horas de la frontera con México, así que bueno, de repente me sale algo mexicano. Esta gente, estos chicos orgullosos de defender su país, contentos, cantando, diciendo Dios está con nosotros. El centinela es alguien que tiene que tener disciplina. ¿Qué tiene que tener? Disciplina, oración, ayuno. ¿Cuánto se ha perdido esto? ¿Saben cuántas sectas, cuántas creencias paganas tienen oración y ayuno? Es riguroso su disciplina y ellos no conocen al verdadero Dios y en nombre de su Dios hacen cosas atroces. Oración, ayuno, búsqueda de Dios, palabra. Estas son disciplinas espirituales que el centinela debe tener, porque el centinela tiene que estar conectado con su fuente de poder. El centinela no puede estar percibiendo cosas carnales, tiene que estar percibiendo las cosas del cielo, el sonido del cielo. El centinela es una persona espiritual que cuida los muros, que cuida las murallas de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? De su casa. ¿Cuántos dicen amén? De sus hijos, de la ciudad, de su país. Ah, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con los que están ahora en el poder. Entonces, ellos que se arreglen. No, sabe que la palabra, mire, yo nunca he desde el púlpito ni fuera del púlpito, como ministro del Señor, nunca me pronuncio públicamente hacia ningún partido. En realidad la política no me gusta, aunque existe, pero no me pronuncio nunca hacia ningún partido. Lo que sí le enseño a mi pueblo, y lo digo, tenemos que orar por el que esté de turno. Porque dice la palabra, en su paz, Jeremías dice, oren por la ciudad, porque en su paz ustedes van a tener paz. Así que no maldigamos, oremos por nuestros gobernantes. Hoy están unos, mañana están otros, oremos por nuestra nación. Yo recuerdo cuando mi esposo era autoridad en la denominación, que es la más grande de por lo menos de Argentina, había sacado un eslogan, Argentina, estoy hablando del año 1999, Argentina, tierra de bendición. Argentina, tierra de bendición. ¿Cuántos podemos decir, Argentina es tierra de bendición? Ay, pero es que nos falta esto y nos falta lo otro y ya no se puede comprar y la inflación. Argentina, tierra de bendición. Bendiga su nación, bendigamos nuestra nación y el Señor nos va a tener como en la tierra de Gosén, que dice que a todos les iba mal, pero a los israelitas les iba bien, porque Dios estaba con ellos. El centinela es un intercesor que ve el problema, no se queja, empieza a orar. Pero no por sí mismo, empieza a orar por otros. ¿Cuántos dicen amén? Empieza a recordarle a Dios sus promesas y empieza a decirle, Señor, Deuteronomio 28 dice que el enemigo viene por un camino, pero tiene que huir por 7 caminos. ¿Cuántos creemos esta palabra? El Señor nos ha dado su palabra para que nosotros la empuñemos. Es la espada del Espíritu. ¿Cómo te defiendes tú? ¿Con quejas? La quejabanza no funciona. ¿Sabe que la quejabanza te resta en el reino de Dios? El diablo se ríe cuando nos empezamos a quejar, levantamos las manos, oramos al Señor y al rato nos estamos quejando, el diablo se ríe de nosotros. Sin embargo, la alabanza, diciendo, Señor, estoy en esta situación, es difícil, pero confío en ti. Y yo te alabo, sabiendo que como me sacaste la otra vez, me vas a sacar de nuevo. Gloria a tu nombre. Y entonces la fe empieza a actuar, la fe empieza a moverse. El centinela es un intercesor. Abraham era un centinela. Abraham era un centinela. Dios le dice a Abraham, voy a destruir la ciudad, refiriéndose a Sodoma.
Y Abraham entonces se pone a negociar con Dios y le dice, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos en la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás por amor esos 50 justos? Y entonces Abraham empieza a decirle al Señor, Señor, si hay 45, si hay 30, si hay 20, Señor. Abraham era un intercesor profético. Abraham, dice la Biblia, que era un profeta de Dios, era un amigo de Dios, era un centinela, porque el centinela intercede, es alguien que tiene intimidad con Dios, es alguien que no se rinde, es alguien que de día y de noche y de día vigila, ve el mundo espiritual antes de que sucedan las cosas y lo anuncia e intercede. Es una voz profética que habla de parte de Dios. Hace algunas semanas teníamos una situación allí en la iglesia con los edificios que estamos rentando. No tenemos templo propio, estamos rentando edificios. Y bueno, entonces el Señor me dijo, el enemigo está vigilando las pisadas de ustedes. No sabíamos cómo resolverlo, pero cuando el Señor me dijo eso, reuní a mi equipo y le dije, el Señor me dijo que el enemigo está vigilando nuestras pisadas, así que vamos a hacer una oración estratégica. Vamos a decirle al Señor, vamos a pedirle al Señor que borre nuestras pisadas, que borre nuestras huellas y que nos haga invisibles, que cuando pasemos no nos vean. Y sabe que resultó esta oración porque poco tiempo de oración y todo el entorno cambió. El centinela es alguien que tiene certeza de lo que ve, no es alguien que inventa, no es alguien que se imagina, es alguien que tiene certeza de lo que ve, no es alguien emocional que empieza a decir, Dios me dijo y resulta que Dios no le dijo nada. No es alguien emocional. El centinela lo que dice se cumple. ¿Cuántos vamos entendiendo esto? Y los padres y las madres somos centinelas de nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos ha encargado a nuestros hijos, nos ha encargado nuestra casa, nos ha encargado nuestra iglesia, nos ha encargado nuestra ciudad. Y tal vez usted diga, bueno, que de la iglesia se encarguen los pastores, para eso son pastores. Yo he escuchado muchas veces esto, pero no, hermanos, la iglesia de Cristo somos nosotros. Acá hay una familia y los pastores, dice la palabra allí en Apocalipsis, es el ángel del Señor, es el pastor. Eso dice la palabra. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de. Pero usted tiene que apoyar, usted tiene que ser centinela, porque los pastores son los primeros que recibimos los ataques del enemigo. Entonces, porque tenemos que ir adelante, tenemos que ir abriendo brecha, tenemos que avanzar. Así que aquí se necesitan centinelas que cubran las espaldas de los pastores y que les ayuden a ver por dónde está viniendo el enemigo para no escondernos, sino para atacar y avanzar. Porque de eso se trata, no esconderse, porque no tenemos temor al enemigo, porque el Señor está con nosotros. Volviendo a los padres, tenemos una asignación sobre nuestros hijos, una asignación de protección que Dios nos ha encargado. A mí me pasó cuando era una joven mamá. ¿Cuántas mamás hay aquí? Muy bien, felicidades. Era una joven mamá y yo quería ser pediatra. La verdad que yo quería ser pediatra, pero el Señor me dijo, te llamo tiempo completo, así que bueno, me dediqué a prepararme en educación secular y en educación teológica para la obra del ministerio, pero siempre me gustó la medicina. Entonces, cuando era una joven mamá, podía detectar cosas, enfermedades o situaciones que estaban pasando a mis bebés aún antes de que el médico las detecte. Y eso también es parte del sexto sentido que el Señor nos dio a las mamás. Me pasó con mis 3 hijas, pero el cuadro más impactante lo viví con mi segunda hija. Cuando el médico decía que estaba bien, pero yo podía observar anormalidades y los estudios demostraron finalmente que ella no tenía la glándula tiroides.
lo que significaba que ella no iba a crecer ni física ni mentalmente. Una sentencia terrible. Cuando yo voy a buscar ese estudio de medicina nuclear, que no se lo querían hacer a mi bebé porque era demasiado pequeña, me dijeron, bueno, le vamos a hacer aún a riesgo de su vida. Cuando sale del consultorio tiene que tirar toda la ropa porque va a estar con radiación, toda esa ropita del bebé. Y cuando voy a buscar el resultado, yo vi que todo decía 0 y yo dije, bueno, parece que está todo bien porque está todo 0, 0, 0. Y la doctora me dice, señora, yo tenía 22 años, me decía, señora, no se angustie, no se angustie. Eso mi recuerdo como que me veo en la puerta del consultorio de la doctora. Y ahí en el libro les cuento qué hicimos. ¿Qué hicimos ante ese diagnóstico? Porque hoy día mi hija mide igual que yo, 1,70, es profesora en discapacitados en audición, voz y lenguaje, ha sido pastora de niños, maestra de niños y maestra de lengua de señas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ella ha sido maestra de lengua de señas argentina y en Estados Unidos American Sign Language, o sea, asistente de un pastor sordo. Tremendo lo que el Señor la ha usado. Entonces yo debía ser centinela. Si yo no hubiera sido centinela de mis hijas, ¿qué hubiera sido? No me podía dormir. De día y de noche tenía que estar, porque una de las cosas que manifestaba mi bebé es que cuando lloraba no se la escuchaba. No se la escuchaba. Se ponía totalmente ronca, se ponía de color violáceo. Tremendo las cosas que pasamos. Pero entonces aprendí a ordenarle al enemigo, con mis hijas no te metas, con mis hijas no te metas. Y tú puedes decir lo mismo, mamá, papá, en este día no te metas con mis hijos porque mis hijos les pertenecen al Señor. Aunque en este momento estés pasando situaciones con tus hijos, no bajes los brazos, porque ese no es el final. El Señor nos ha dado victoria sobre todas las situaciones. No te desesperes, pero no te rindas, no te duermas, porque el centinela no se puede dormir. Sigue batallando, aunque no veas lo que quieras ver. Sigue, 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 porque el Señor te va a dar esa victoria. Y sabe que mientras pensaba en este día, estaba pensando en lo cuidadoso que son algunas especies de animales con sus crías. Nunca fui veterinaria ni me interesaba ese rubro, pero dije, voy a investigar a ver cómo cuidan los animales a sus crías, quiénes son los mejores en cuidar, porque Dios nos habla a través de su creación. Entonces encontré que las orcas que son esas ballenas asesinas pero matan para alimentarse, dice que no solo son buenas madres, sino que son buenas abuelas. Nunca había escuchado esto. ¿Cuántas abuelas hay acá? Bueno, muy bien, felicidades doble. Muy bien. Estas orcas, dice que el embarazo de las orcas tarda muchísimo, de 15 a 18 meses, pero cuando nacen sus bebés, dice que lo cuidan por 2 años, los tienen cerca hasta que estos bebés aprenden a encontrar lugares seguros. Y que las abuelas colaboran, las abuelas colaboran en el cuidado de las orcas pequeñas. Entonces, si Dios nos habla a través de su creación y nos enseña a través de su creación, porque cuánto se ha batallado, cuánto hemos orado justamente en contra del aborto, en contra de matar esas vidas inocentes, cuántos hemos hablado, cuánto hemos orado, cuánta bandera hemos levantado y seguimos levantando, cuántos decimos amén. Dios nos habla cómo la creación cuida a sus bebés, cuánto más la palabra nos habla. Yo quiero que veamos una madre, y después de esto les prometo que voy a terminar.
una madre que no solo ofició de madre, sino que también ofició de centinela, una israelita en tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles revelan el carácter de las personas. Durante el COVID se revelaron los corazones. Mucha gente dejó de asistir a las iglesias, mucha gente dejó de servir al Señor y se puso en sus comodidades. Mucha gente renunció al ministerio. Las presiones, las crisis revelan los corazones. Hubo un tiempo en que Israel, a causa de su pecado y su desobediencia, vivió momentos de terror. Cuando termina el libro de Génesis, vemos a un pueblo de Dios bendecido, que Dios los libra del hambre milagrosamente, porque José, el hermano traicionado, el hermano vendido, ahora era el gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón, y administraba todos los bienes del reino. Entonces Dios lleva a la familia de Jacob a Egipto y allí le dan la tierra de Gosén. Yo tengo una predica sobre esta tierra de Gosén. A mí me gusta pensar en esto porque, ¿sabe qué? Va a venir mucha hambruna a la tierra, va a venir falta de agua. Eso se está viendo, se está anunciando y ya se está viendo en muchos lugares. Pero el pueblo que confía en el Señor, el pueblo que se agarra del Señor, el pueblo que vive las promesas de Dios, vive en la tierra de Gosén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces dice la palabra que se levantó un rey que no conocía a José y empezó a ir en contra del pueblo de Israel, y cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, aunque estaban rodeados de terror. Criar hijos en la época que vamos a leer la palabra era realmente un desafío, no era cosa fácil, era para héroes de la fe. Tal vez tú estás pensando que criar hijos en este tiempo también es difícil. Claro, hay otras circunstancias, hay otras dificultades, pero es un gran desafío. Y así como vamos a ver en la palabra que Dios ayudó a esta madre, a estos padres, también te quiere ayudar a ti. Éxodo capítulo 2, y usted ya sabe de quién voy a hablar. Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice que tuvo un niño y no lo podía esconder más que 3 meses, entonces agarró una canasta, le puso, los niños de la escuela dominical saben muy bien esta historia, le puso brea y la puso en un carrizal, en una zona de juncos a la orilla del río. ¿Y quién hizo todo esto? Esto lo hizo Jocabet, la madre de Moisés. Vio que su hijo era sano, que era fuerte, no sabía cómo esconderlo, porque en ese tiempo, en el tiempo que nació Moisés, Faraón tenía temor de que el pueblo se multiplicara tanto, que se levantaran en contra, porque eran muchos los israelitas. Entonces Faraón dio la orden a las parteras diciendo: si nace niño, entonces lo matan. Si nace niña, entonces la pueden dejar vivir. Pero dice la palabra allí que las parteras tuvieron temor de Dios y entonces no ejecutaron ninguna matanza y le dijeron a Faraón: es que las israelitas son mucho más fuertes que nosotras, las egipcias. Entonces cuando nosotras ya llegamos, resulta ser que ya nacieron.
Y dice la palabra que Dios bendijo a las parteras. Fíjese que tuvieron temor de Dios, pero ellas no creían en ese Dios de los israelitas. Mas, sin embargo, sabían que Dios estaba con los israelitas. Mucha gente tal vez no va a creer, pero al ver tu vida van a decir, el Dios que tiene esa persona es el Dios verdadero, y te van a respetar en tu trabajo, en donde estés. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta es la historia de Moisés, que dice que la madre vio que era hermoso. ¿Y cómo hizo una madre para esconder un bebé? ¿Sabe que los israelitas vivían uno al lado de los otros? O sea, no había demasiada privacidad, las tiendas y todo ese tipo de vivienda. ¿Cómo se esconde un bebé si el bebé llora? ¿Cómo se esconde? Realmente yo no sé cómo, no se le puede tapar la boca al bebé, porque el llorar es parte de la salud del bebé, es parte de la expansión de sus pulmones. Así que allí estaba esta mujer de fe, esta israelita, con esta opresión, pero dispuesta como centinela a salvaguardar la vida de su hijo. Lo protegió, le oraba, yo me imagino, todos los días, le leía la voz de Dios para su pueblo, y cuando ya no pudo más, hizo la canasta y la puso allí a la orilla del río. Y entonces ahí está la hermana, interviene la hermana de Moisés. La hermana de Moisés que ve cómo va la canasta, ve a la princesa, y entonces se acerca a la princesa y dice, ¿necesitas una nani? ¿Necesitas una niñera? Yo te puedo conseguir una hebrea para que lo críe. Y entonces la princesa, la hija del faraón, entonces accede y le dice, sí, consígueme una, por favor. Entonces esta muchachita va a su madre y dice, mamá, Dios nos está dando la respuesta. Y allí la lleva a la madre y le dice, bueno, cuídamelo a este niño, críamelo. Yo cada vez que leo este pasaje me da un gozo, porque dice no solamente que lo crío, o sea que Jocabed tenía la oportunidad de sembrar la palabra en este niño, no solamente que ese amor que le podía seguir dando, sino que dice también, te voy a pagar por el trabajo que hagas. O sea, le dio recursos. Cuando Dios está en el asunto, Dios te provee los recursos en medio de la crisis, porque la crisis seguía estando, la situación era difícil, no se podían enterar del parentesco entre Jocabed y Moisés, mas sin embargo Dios estaba guardándoles en todo. Era una vigilancia de centinela, una vigilancia agotadora la que esta mujer estaba llevando, pero era una mujer que tenía un vientre profético, una mujer conectada con Dios, porque ella también era la madre de Aarón y de María, Miriam, la profeta, Aarón el que llegó a ser el sumo sacerdote, una familia sacerdotal, eran de la tribu de Leví, eran de la tribu de los adoradores. Hermanos, en este día, si hay un mensaje que quiero que usted guarde en su corazón, que tú eres un centinela, que tienes que asumir tu función en tu casa. Apóstol Pablo le dice a Timoteo también, ten cuidado, guarda de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te rodean. Entonces empieza por tu vida, pero que no te quedes allí mirando tu ombligo, así, sino tu casa, tu familia. Saben que hay padres ausentes, no físicamente, sino ausentes espiritualmente. Y en este tiempo más que nunca necesitamos vigilar nuestros hijos, especialmente si están creciendo, vigilar las amistades, vigilar en qué se meten en las redes sociales. Saben que escuché de personas, jovencitos, adolescentes que terminan suicidándose, por lo menos pasa allá en Estados Unidos, a raíz de la presión de las redes sociales. Vigila
Vigila el entorno de tus hijos, vigila las amistades, vigila su vida espiritual. Se puede ver la vida espiritual, se puede leer la vida espiritual de nuestros hijos cuando ya no tienen interés de orar, no quieren leer la palabra, no quieren escuchar. No me digas, y se ponen ahí para taparse los oídos y no quieren escuchar. Vigila, sé centinela. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Gloria al Señor. En este día, Día de la Madre. ¿Cuántos, porque esto es para madres, para padres, para la iglesia? ¿Cuántos le quieren decir al Señor, Señor, yo quiero ser ese centinela? Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo me esté mostrando de día y de noche por qué tengo que interceder, por dónde viene el ataque del enemigo, por dónde el enemigo quiere robar las ovejas, por dónde el enemigo quiere entrar a mi casa. Porque también, esposo, eres centinela de tu esposa, esposa, eres centinela de tu esposo. Tenemos que cuidar porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor nos ha dado ese poder, esa autoridad y esa unción para que nosotros podamos ver, con esa visión de águila, podamos detectar el ataque del enemigo y podamos hacerlo retroceder. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano allí. Mientras yo quiero que los chicos se preparen para cantar la bondad de Dios, por favor. Levanta tu mano allí, todos los que están diciendo, Señor, yo quiero ser centinela. Y tal vez las cargas te han hecho cansar, pero en este día oramos, Padre, mira cada